Némesis médica. Prefacio. Con este libro se concluye mi participación sobre la necesidad de un techo común, el control social de la tecnología, que se llevó a cabo en el CIDOC en Cuernavaca, de 1970 a 1976. Como apéndice, en la página 763 se reproduce el documento hipótesis que sirvió de base para enmarcar las discusiones, escrito por Valentina Borremans, directora del CIDOC, disuelto en 1976 por haber terminado sus funciones clave. Describí el impacto del sistema industrial sobre el medio ambiente, sobre las relaciones sociales y el carácter social sucesivamente, en el espejo de las grandes instituciones que este sistema excretó, la escuela, la empresa internacional, el transporte, la medicina. Este libro no hubiera podido escribirse sin la contribución, en varias etapas, de muchos participantes en los seminarios del CIDOC. Aquí puedo nombrar solo aquellos que más directamente me ayudaron a liberarme de prejuicios: Rosalind Lindheim, John McKnight, André Gors, Arturo Aldama, Hermann Schoenberg, Jean Robert, Jean-Pierre Dupuy. Profundamente agradezco a Verónica Petrovich por haber hecho esta versión española en colaboración con Valentina Borremans, quien, mejor que nadie, conoce la evolución de mi pensamiento y de mi idioma. El capítulo sobre la industrialización de la muerte es un resumen de las notas que Valentina Borremans reunió para su propio libro sobre la historia del rostro de la muerte. Esta edición resultó finalmente la definitiva y la más completa en su aparato de referencias. Me honra el cuidado con el que don Joaquín Díez Canedo y Bernardo Giner de los Ríos le dieron una forma editorial tan digna y limpia. Iván Illich. Cuernavaca, diciembre de 1976. Introducción. La medicina institucionalizada ha llegado a ser una grave amenaza para la salud. El impacto del control profesional sobre la medicina, que inhabilita a la gente, ha alcanzado las proporciones de una epidemia. Iatrogénesis, el nombre de esta nueva plaga, viene de iatros, el término griego para médico, y de génesis, que significa origen. La discusión de la enfermedad del progreso médico ha cobrado importancia en las conferencias médicas. Los investigadores se concentran en los poderes enfermantes de la diagnosis y la terapia, y los informes sobre el paradójico daño causado por curas contra enfermedad ocupan cada vez mayor espacio en los prontuarios médicos. Las profesiones de la salud se encuentran al filo de una campaña de limpieza sin precedentes. Clubes de COS, bautizados en honor de la isla griega de doctores, han brotado aquí y allá, reuniendo médicos, droguistas glorificados y sus patrocinadores industriales, del mismo modo como el Club de Roma congregó a analistas, bajo la égida de Ford, Fiat y Volkswagen. Los proveedores de servicios médicos siguen el ejemplo de sus colegas de otros campos al amarrar al palo de límites al crecimiento, la zanahoria de siempre más, vehículos y terapias. Los límites a la asistencia profesional a la salud son un tema político que crece con rapidez. ¿A qué intereses servirán dichos límites? Dependerá en gran parte de quien tome la iniciativa de formular que son necesarios, gente organizada para una acción política que desafíe el poder profesional cimentado en el statu quo, o las profesiones de la salud decididas a expandir más aún su monopolio. Al público se le ha prevenido ante la incertidumbre y la perplejidad de los mejores entre sus cuidadores higiénicos. Los periódicos están llenos de informes sobre las manipulaciones volte-face de los líderes médicos. Los pioneros de los ayer llamados progresos advierten a sus pacientes contra los peligros de las curas milagrosas que ellos mismos acaban de inventar. Los políticos que propusieron emular los modelos ruso, sueco o inglés de medicina socializada se apenan de que sucesos recientes muestren la alta eficacia de estos sistemas en producir las mismas curas y atenciones patógenas, es decir, enfermantes, que produce la medicina capitalista, aunque con un acceso menos equitativo. Sobre nosotros se cierne una crisis de confianza en la medicina moderna. Limitarse solo a insistir en esto sería contribuir aún más a una profecía que se cumple sola, y posiblemente al pánico. Este libro argumenta que el pánico se halla fuera de lugar. La meditada discusión pública de la pandemia iatrogénica, partiendo de la insistencia en la desmistificación de todos los asuntos médicos, no será peligrosa para la comunidad. De hecho, lo peligroso es un público pasivo que ha llegado a confiar en limpiezas médicas superficiales.
La crisis de la medicina podría permitir al Lego reclamar en forma efectiva su propio control sobre la percepción, clasificación y toma de decisiones médicas. La laicización del templo de Esculapio podría llevar a deslegitimar los dogmas religiosos de la medicina moderna a los que las sociedades industriales, de izquierda a derecha, se adhieren ahora. Mi argumento es que el Lego y no el médico tiene la perspectiva potencial y el poder efectivo para detener la actual epidemia iatrogénica. Este libro ofrece al lector Lego un marco conceptual dentro del cual determinar el lado turbio del progreso contra sus beneficios más publicitados. Utiliza la valoración social del progreso económico según un modelo que he detallado en otro sitio. Y he aplicado anteriormente a la educación y al transporte. Y que ahora aplico a la crítica del monopolio profesional y del cientificismo en el cuidado de la salud que prevalecen en todas las naciones organizadas para altos niveles de industrialización. A mi parecer, el saneamiento de la medicina es parte intrínseca de la inversión socioeconómica de la que trata la cuarta parte de este libro. Las notas al pie de página reflejan la naturaleza de este texto. Asevero el derecho de romper el monopolio que la Academia ha ejercido sobre toda la letra chica al final de página. Algunas notas documentan la información que he utilizado para elaborar y verificar mi preconcebido paradigma de límite óptimo para el cuidado de la salud, perspectiva que no ocupaba necesariamente un lugar en la mente de la persona que reunió los datos correspondientes. A veces, solo cito mi fuente como el relato de un testigo ocular ofrecido incidentalmente por el autor experto, y al mismo tiempo rehúso aceptar lo que éste dice como un testimonio experto, sobre la base de que lo conocido solo de oídas no debería afectar las decisiones públicas pertinentes. Muchas notas más otorgan al lector el tipo de guía bibliográfica que yo habría apreciado cuando empecé, como un intruso, a sumergirme en el tema de la asistencia a la salud y traté de adquirir competencia en la evaluación política de la eficacia de la medicina. Estas notas remiten a herramientas de biblioteca y obras de referencia que he aprendido a apreciar en años de exploración solitaria. También enlistan lecturas, desde monografías técnicas hasta novelas, que me han sido de utilidad. Finalmente, he usado las notas para tratar mis propias sugerencias y planteamientos, parentéticos suplementarios y tangenciales, que dejados en el texto principal habrían distraído al lector. El Lego en medicina, para quien está escrito este libro, tendrá que adquirir por sí mismo la competencia para evaluar el impacto de la medicina en la asistencia a la salud. Entre todos nuestros expertos contemporáneos, los médicos son aquellos cuya preparación los ha llevado al más alto grado de incompetencia especializada para esta empresa urgentemente necesaria. La cura de la enfermedad iatrogénica que abarca a toda la sociedad es una labor política, no profesional. Debe basarse en un consenso popular acerca del equilibrio entre la libertad civil de curar y el derecho civil a una asistencia equitativa de la salud. Durante las últimas generaciones el monopolio médico sobre la asistencia a la salud se ha expandido sin freno y ha coartado nuestra libertad respecto a nuestro propio cuerpo. La sociedad ha transferido a los médicos el derecho exclusivo de determinar qué constituye la enfermedad, quién está enfermo o podría enfermarse, y qué cosa se hará a estas personas. La desviación es ahora legítima solo cuando merece y en última instancia justifica la interpretación e intervención médicas. El compromiso social de proveer a todos los ciudadanos de las producciones casi ilimitadas del sistema médico amenaza con destruir las condiciones ambientales y culturales necesarias para que la gente viva una vida autónoma saludable. Esta tendencia debe reconocerse y eventualmente invertirse. Los límites a la medicina han de ser algo distinto de la autolimitación profesional. Demostraré que la insistencia del gremio médico sobre su propia idoneidad para curar a la misma medicina se basa en una ilusión. El poder profesional es el resultado de la delegación política de la autoridad autónoma a las ocupaciones de la salud, realizada durante nuestro siglo por otros sectores de la burguesía universitaria. Dicho poder no lo pueden revocar ahora aquellos que lo concedieron, solo puede deslegitimarlo el acuerdo popular sobre su malignidad. La automedicación del sistema médico no puede sino fracasar. Si el público, empavorecido por revelaciones sangrientas, se viera combinado a conceder más apoyo a un aumento de control experto sobre expertos en la producción de la asistencia a la salud, esto solo intensificaría la asistencia enfermante.
Se debe entender que lo que ha transformado la asistencia a la salud en una empresa productora de enfermedades es la propia intensidad de una dedicación ingenieril que ha reducido la sobrevivencia humana, de un buen desempeño del organismo, al resultado de una manipulación técnica. Salud es, después de todo, una palabra cotidiana que se usa para designar la intensidad con que los individuos hacen frente a sus estados internos y a sus condiciones ambientales. En el Homo sapiens, saludable, es un adjetivo que califica acciones éticas y políticas. Al menos, en parte, la salud de una población depende de la forma en que las acciones políticas condicionan el medio y crean aquellas circunstancias que favorecen la confianza en sí, la autonomía y la dignidad para todos, especialmente los débiles. En consecuencia, los niveles de salud serán óptimos cuando el ambiente favorezca una capacidad de enfrentamiento, autónoma, personal y responsable. Los niveles de salud solo pueden declinar cuando la sobrevivencia llega a depender de más allá de cierto punto de la regulación heterónoma, dirigida por otros, de la homeostasis del organismo. Más allá de un nivel crítico de intensidad, la asistencia institucionalizada a la salud, no importa que adopte la forma de cura, prevención o ingeniería ambiental, equivale a la negación sistemática de la salud. La amenaza que la medicina actual representa para la salud de las poblaciones es análoga a la amenaza que el volumen y la intensidad del tráfico representan para la movilidad, la amenaza que la educación y los medios masivos de comunicación representan para el aprendizaje, y la amenaza que la urbanización representa para la habilidad de construir una morada. En cada caso, una gran empresa institucional ha resultado contraproducente. La aceleración del tráfico, consumidora de tiempo, las comunicaciones ruidosas y confusas, la educación que entrena cada vez más gente para niveles de competencia técnica y formas especializadas de incompetencia general cada vez más altos, todos estos son fenómenos paralelos a la producción de la enfermedad iatrogénica por parte de la medicina. En cada caso, un gran sector institucional ha apartado a la sociedad del propósito específico para el cual dicho sector fue creado y técnicamente instrumentado. La iatrogénesis no puede entenderse a menos que se vea como la manifestación específicamente médica de la contraproductividad específica. La contraproductividad específica o paradójica es un indicador social negativo de una diseconomía que permanece encerrada en el sistema que la produce. Es una medida de la confusión entregada por los medios noticiosos, la incompetencia fomentada por los educadores o la pérdida de tiempo representada por un coche más potente. La contraproductividad específica es un efecto secundario no deseado del crecimiento de la producción institucional inherente al sistema mismo que originó el valor específico. Es una medida social de la frustración objetiva. Este estudio de la medicina patógena se emprendió con el fin de ilustrar en el campo de la asistencia a la salud los diversos aspectos de la contraproductividad que pueden observarse en todos los sectores principales de la sociedad industrial en su estadio presente. Un análisis similar podría emprenderse en otros campos de la producción industrial, pero la urgencia es particularmente grande en el campo de la medicina, una profesión de servicio tradicionalmente reverenciada y autogratificante. La iatrogénesis estructural afecta ya todas las relaciones sociales. Es el resultado de la colonización internalizada de la libertad a través de la afluencia. En los países ricos la colonización médica ha alcanzado proporciones morbosas, los países pobres siguen rápidamente los mismos pasos. La sirena de una sola ambulancia puede destruir actitudes samaritanas en todo un pueblo. Este proceso, que llamaré la medicalización de la vida, merece una atención política articulada. La medicina podría ser un blanco principal para la acción política que se propone una inversión de la sociedad industrial. Solo la gente que ha recobrado la capacidad de proporcionarse asistencia mutua y ha aprendido a combinarla con la destreza en el uso de la tecnología contemporánea, podrá también limitar el modo industrial de producción en otras áreas de importancia. Al rebasar sus límites críticos, un sistema de asistencia a la salud basado en médicos y otros profesionales resulta patógeno por tres motivos: inevitablemente produce daños clínicos que superan sus posibles beneficios, no puede sino resaltar, en el acto mismo de oscurecerlas, las condiciones políticas que hacen insalubre la sociedad, y tiende a mistificar y a expropiar el poder del individuo para sanarse a sí mismo y modelar su ambiente.
Los sistemas médico y paramédico sobre la metodología y la tecnología de la higiene son un notorio ejemplo del mal uso político que se hace de los avances médicos para fortalecer el crecimiento industrial más bien que el personal. Tal medicina es solo un ardid para convencer a quienes se sienten hartos y cansados de la sociedad, de que son ellos los enfermos e impotentes que necesitan de una reparación técnica. Examinaré estos 3 planos de acción médica patógena en las 3 primeras partes de este libro. En el primer capítulo haré el balance del progreso en tecnología médica. Muchas personas desconfían ya de los médicos, de los hospitales y de la industria farmacéutica, y solo necesitan datos que fundamenten sus temores. Ya los médicos juzgan necesario robustecer su credibilidad pidiendo que se prohíban formalmente muchos tratamientos comunes hoy en día. Las restricciones al ejercicio médico que los profesionales han llegado a considerar obligatorias son a menudo tan radicales que resultan inaceptables para la mayoría de los políticos. La ineficacia de la medicina costosa y de alto riesgo es un hecho ya ampliamente discutido que tomo como punto de partida, no como un asunto clave en el que quiera detenerme. En la segunda parte describo aquellos aspectos de la organización social de la medicina que niegan directamente la salud, y en la tercera el impacto incapacitador de la ideología médica sobre la energía personal. En 3 capítulos distintos describo la forma en que el dolor, la invalidez y la muerte dejan de ser un reto personal para convertirse en un problema técnico. En la cuarta parte interpreto la medicina negadora de la salud como típica de la contraproductividad de la civilización sobreindustrializada y analizo 5 tipos de respuesta política que constituyen remedios tácitamente útiles y, todos, estratégicamente fútiles. Disayerno entre 2 modos por los cuales la persona se relaciona con su ambiente y se adapta a este, el modo de enfrentamiento autónomo, es decir, autogobernando, y el modo de mantenimiento y manejo heterónomo, es decir, administrado. Concluyo demostrando que solo un programa político encaminado a limitar el manejo profesional de la salud hará capaces a los hombres de recuperar sus poderes para prestar atención a la salud, y que tal programa es parte integral de una crítica y una restricción de amplio alcance del modo industrial de producción. 1 en francés, en el original. 2 la convivencialidad. 3 la sociedad desescolarizada. 4 energía y equidad. Iatrogénesis clínica. La epidemia de la medicina moderna. Durante las pasadas 3 generaciones las enfermedades que padecen las sociedades occidentales sufrieron cambios dramáticos. La poliomielitis, la difteria y la tuberculosis están desapareciendo, una sola dosis de un antibiótico cura a menudo la neumonía o la sífilis, y se ha llegado a controlar tantas causas de defunción masiva, que actualmente 2/3 de todas las muertes se relacionan con las enfermedades de la vejez. Los que mueren jóvenes son en la mayoría de los casos víctimas de accidentes, violencia o suicidio. Por lo general, estos cambios en el estado de salud se identifican con una disminución del sufrimiento y se atribuyen a una mayor o mejor asistencia médica. Aunque casi cada uno piensa que por lo menos uno de sus amigos no se hallaría vivo y sano de no ser por la pericia de un doctor, de hecho no existe evidencia de ninguna relación directa entre esta mutación de la enfermedad y el llamado progreso de la medicina. Los cambios son variables dependientes de transformaciones políticas y tecnológicas que a su vez se reflejan en los actos y las palabras de los médicos, no tienen relación significativa con las actividades que se requieren en la preparación, el rango social y el costoso equipo de que se enorgullecen las profesiones de la salud. Además, una proporción creciente de la nueva carga de enfermedades de los últimos 15 años es en sí misma el resultado de la intervención médica en favor de personas que están enfermas o podrían enfermar. Es de origen médico o iatrogénico. Tras un siglo de perseguir la utopía médica. Y contrariamente a la actual sabiduría convencional. Los servicios médicos no han tenido un efecto importante en producir los cambios ocurridos en la expectativa de vida. En gran medida, la asistencia clínica contemporánea es incidental a la cura de la enfermedad, pero el daño causado por la medicina a la salud de individuos y poblaciones resulta muy significativo. Estos hechos son obvios, están bien documentados y son objeto de fuerte represión. La eficacia de los médicos, una ilusión. El estudio de la evolución seguida por las características de las enfermedades proporciona pruebas de que durante el último siglo los médicos no han influido sobre las epidemias más profundamente que los sacerdotes en tiempos anteriores.
Las epidemias han llegado y se han ido bajo las imprecaciones de ambos, pero sin ser afectadas por estas. Los rituales practicados en las clínicas médicas no las han modificado de manera más decisiva que los exorcismos usuales en los santuarios religiosos. La discusión sobre el porvenir de la asistencia médica podría iniciarse en forma útil partiendo de este reconocimiento. Las infecciones que predominaron al iniciarse la edad industrial ilustran cómo la medicina adquirió su reputación. La tuberculosis, por ejemplo, alcanzó una cima a lo largo de 2 generaciones. En 1812, se calculó que la mortalidad en Nueva York sobrepasaba la proporción de 700 por 10.000. En 1882, cuando Koczysław cultivó por vez primera el bacilo, había declinado a 370 por 10.000. La tasa había disminuido a 180 cuando se abrió el primer sanatorio en 1910, aunque la tisis ocupaba todavía el segundo lugar en los cuadros de mortalidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, pero antes de que el uso de antibióticos se convirtiera en rutina, había descendido al 11º lugar con una tasa de 48. De manera análoga, el cólera, la disentería y la fiebre tifoidea alcanzaron un máximo y luego disminuyeron independientemente del control médico. Cuando se llegó a comprender su etiología y su terapia se hizo específica, estas enfermedades ya habían perdido gran parte de su virulencia y con ella su importancia social. La tasa combinada de mortalidad por escarlatina, difteria, tosferina y sarampión en niños menores de 15 años muestra que casi 90% de la disminución total en mortalidad desde 1860 hasta 1965 se había registrado antes de la introducción de los antibióticos y de la inmunización generalizada. Este receso puede atribuirse en parte al mejoramiento de la vivienda y a una disminución de la virulencia de los microorganismos, pero con mucho el factor más importante fue una mayor resistencia del huésped al mejorar la nutrición. Actualmente, en los países pobres, la diarrea y las infecciones de las vías respiratorias superiores se registran con más frecuencia, duran más tiempo y provocan más alta mortalidad cuando la nutrición es mala, independientemente de que se disponga de mucha o poca asistencia médica. En Inglaterra, a mediados del siglo XIX, las epidemias de enfermedades infecciosas habían sido reemplazadas por grandes síndromes de malnutrición, como el raquitismo y la pelagra. Estos a su vez alcanzaron un máximo y se desvanecieron, para ser sustituidos por las enfermedades de la primera infancia y luego por úlceras duodenales en los jóvenes. Cuando estas disminuyeron, ocuparon su lugar las epidemias modernas, cardiopatías coronarias, enfisema, bronquitis, obesidad, hipertensión, cáncer, sobre todo pulmonar, artritis, diabetes y los llamados desórdenes mentales. A pesar de intensas investigaciones, no contamos con una explicación completa sobre la génesis de estos cambios. Pero 2 cosas son ciertas: no puede acreditarse al ejercicio profesional de los médicos la eliminación de antiguas formas de mortalidad o morbilidad, ni tampoco se le puede culpar por la mayor expectativa de una vida que transcurre sufriendo las nuevas enfermedades. Durante más de un siglo, el análisis de las tendencias patológicas ha mostrado que el ambiente es el determinante primordial del estado de salud general de cualquier población. La geografía médica, la historia de las enfermedades, la antropología médica y la historia social de las actitudes hacia la enfermedad han mostrado que la alimentación, el agua y el aire, en correlación con el nivel de igualdad sociopolítica y con los mecanismos culturales que hacen posible mantener la estabilidad de la población, juegan el papel decisivo en determinar cuán saludables se sienten las personas mayores y a qué edad tienden a morir los adultos. A medida que los viejos factores patógenos retroceden, una nueva clase de malnutrición está convirtiéndose en la epidemia moderna de más rápida expansión. 1/3 de la humanidad sobrevive en un nivel de desnutrición que en otros tiempos habría sido letal, mientras que cada vez más gente rica absorbe siempre más tóxicos y mutágenos en sus alimentos. Algunas técnicas modernas, a menudo desarrolladas con ayuda de médicos, y óptimamente eficaces cuando se integran a la cultura y al ambiente o cuando se aplican independientemente de la práctica profesional, han efectuado también cambios en la salud general, pero en menor grado. Entre ellas pueden incluirse los anticonceptivos, la vacunación de infantes contra la viruela, y medidas sanitarias no médicas como el tratamiento del agua y el drenaje,
el uso de jabón y tijeras por las comadronas y ciertos procedimientos antibacterianos e insecticidas. La importancia de muchas de estas prácticas fue reconocida y declarada en primera instancia por médicos, a menudo valerosos disidentes que sufrieron por sus recomendaciones. Pero esto no eleva el jabón, las pinzas, las agujas de vacunación, los preparados para despiojar o los condones a la categoría de equipo médico. Los cambios más recientes en mortalidad desde los grupos más jóvenes hasta los de mayor edad pueden explicarse por la incorporación de estos recursos y procedimientos a la cultura del Lego. En contraste con las mejoras ambientales y las medidas sanitarias modernas no profesionales, el tratamiento específicamente médico de la gente nunca se relaciona en forma significativa con una disminución del complejo patológico ni con una elevación de la expectativa de vida. La proporción de médicos en una población, los medios clínicos de que disponen, el número de camas de hospital tampoco son factores causales en los impactantes cambios registrados en las características generales de las enfermedades. Las nuevas técnicas para reconocer y tratar afecciones tales como la anemia perniciosa y la hipertensión, o para corregir malformaciones congénitas mediante intervenciones quirúrgicas, redefinen pero no reducen la morbilidad. El hecho de que haya más médicos donde ciertas enfermedades se han hecho raras tiene poco que ver con su capacidad para controlarlas o eliminarlas. Esto simplemente significa que los médicos se desplazan como les place, más que otros profesionales, y que tienden a reunirse donde el clima es saludable, el agua es pura, y la gente tiene trabajo y puede pagar sus servicios. Inútil tratamiento médico. La imponente tecnología médica se ha unido con la retórica igualitaria para crear la impresión de que la medicina contemporánea es sumamente eficaz. Durante la última generación, sin duda, un número limitado de procedimientos específicos ha resultado de extrema utilidad. Pero, cuando no se encuentran monopolizados por profesionales como herramientas del oficio, los que resultan aplicables a las enfermedades ampliamente difundidas suelen ser muy económicos y requieren un mínimo de técnicas personales, de material y de servicios de custodia hospitalaria. En contraste, la mayoría de los enormes gastos médicos actuales en rápido aumento se destinan a diagnósticos y tratamientos cuya eficacia es en el mejor de los casos dudosa. Para apuntalar esta afirmación conviene distinguir entre enfermedades infecciosas y no infecciosas. En el caso de las enfermedades infecciosas, la quimioterapia ha desempeñado un papel importante en el control de la neumonía, la gonorrea y la sífilis. La mortalidad por neumonía, en otro tiempo la amiga de los viejos, disminuyó cada año de 5 a 8% después de que las sulfamidas y los antibióticos salieron al mercado. La sífilis, el pian y muchos casos de paludismo y tifoidea pueden curarse con rapidez y facilidad. El aumento de las enfermedades venéreas se debe a nuevas costumbres, no a la medicina inútil. El resurgimiento del paludismo ha de atribuirse al desarrollo de mosquitos resistentes a los pesticidas y no a alguna falta de medicamentos antipalúdicos. La inmunización ha eliminado casi por entero la poliomielitis, enfermedad de los países desarrollados, y sin duda las vacunas han contribuido a la disminución de la tos ferina y el sarampión, confirmando así al parecer la creencia popular en el progreso médico. Pero en lo que respecta a la mayoría de las demás infecciones, la medicina no puede presentar resultados comparables. El tratamiento con medicamentos ha ayudado a reducir la mortalidad por tuberculosis, tétanos, difteria y escarlatina, pero en la disminución total de la mortalidad o la morbilidad por estas enfermedades, la quimioterapia jugó un papel secundario y posiblemente insignificante. El paludismo, la leishmaniasis y la enfermedad del sueño retrocedieron ciertamente por un tiempo ante la embestida del ataque químico, pero actualmente vuelven a cundir. La eficacia de la intervención médica para combatir enfermedades no infecciosas es aún más discutible. En algunas situaciones y para ciertas condiciones, se ha demostrado en verdad un progreso efectivo. Es posible prevenir parcialmente las caries dentales mediante la fluorización del agua, aunque a un costo que todavía no acaba de conocerse. El tratamiento sustitutivo reduce la acción directa de la diabetes, aunque solo por corto tiempo. La alimentación intravenosa, las transfusiones sanguíneas y las técnicas quirúrgicas permiten que un número mayor de quienes llegan al hospital sobreviva a los traumatismos, pero las tasas de supervivencia con respecto a los tipos más comunes de cáncer,
los que integran 90% de los casos, han permanecido prácticamente inalteradas durante los últimos 25 años. Este hecho ha sido constantemente enmascarado por anuncios de la Sociedad Americana del Cáncer que recuerdan las proclamas del general Westmoreland desde Vietnam. Por otra parte, se ha comprobado el valor diagnóstico de la prueba del frotis vaginal de Papanicolau. Si dicha prueba se realiza 4 veces por año, la intervención precoz en el cáncer cervical aumenta en forma demostrable de tasa de supervivencia de 5 años. Algún tratamiento para el cáncer cutáneo es sumamente eficaz. Pero hay poca evidencia de eficacia en el tratamiento de la mayoría de los otros tipos de cánceres. La tasa de supervivencia después de 5 años, en los casos de cáncer de mama, es de 50%, sin importar la frecuencia de los exámenes médicos ni el tratamiento que se emplee. No se ha comprobado que esta tasa difiera de la del cáncer no tratado. Aunque los clínicos y los publicistas de la institución médica destacan la importancia del diagnóstico y tratamiento precoces de este y de varios otros tipos de cáncer, los epidemiólogos empiezan a dudar de que la intervención temprana modifique el índice de supervivencia. En raras cardiopatías congénitas y en la cardiopatía reumática, la cirugía y la quimioterapia han aumentado las perspectivas de llevar una vida activa para algunos de los que sufren de condiciones degenerativas. Sin embargo, el tratamiento médico de las enfermedades cardiovasculares común y el tratamiento intensivo de las enfermedades cardíacas son eficaces solo cuando concurren circunstancias más bien excepcionales que se hallan fuera del control del médico. El tratamiento con medicamentos de la hipertensión arterial es eficaz y justifica el riesgo de efectos secundarios para los pocos que la padecen como síndrome malignum. Representa un peligro considerable de graves daños, muy superiores a cualquier beneficio comprobado, para los 10 o 20 millones de norteamericanos a quienes temerarios plomeros de arterias tratan de imponerlo. Lesiones provocadas por el médico. Por desgracia, la asistencia médica fútil pero inocua es el menor de los daños que una empresa médica en proliferación inflige a la sociedad contemporánea. El dolor, las disfunciones, las incapacidades y la angustia que resultan de la intervención médica técnica rivalizan actualmente con la morbilidad debida a los accidentes del tráfico y de la industria, e incluso a las actividades relacionadas con la guerra, y hacen del impacto de la medicina una de las epidemias de más rápida expansión de nuestro tiempo. Entre los perjuicios homicidas institucionales, solo la malnutrición moderna lesiona a más gente que la enfermedad iatrogénica en sus diversas manifestaciones. En el sentido más estricto, la enfermedad iatrogénica incluye solo las enfermedades que no se habrían producido si no se hubiesen aplicado tratamientos ortodoxos y profesionalmente recomendados. Dentro de esta definición, un paciente podría demandar a su terapeuta si este último, en el curso de su tratamiento, se abstuviera de aplicar un procedimiento recomendado que, en opinión del médico, implicara el riesgo de enfermarlo. En un sentido más general y más ampliamente aceptado, la enfermedad iatrogénica clínica comprende todos los estados clínicos en los que los remedios, los médicos o los hospitales son los agentes patógenos o enfermantes. Daré a esta plétora de efectos secundarios terapéuticos el nombre de iatrogénesis clínica. Son tan antiguos como la medicina misma. Y siempre han sido objeto de estudios médicos. Los medicamentos siempre han sido potencialmente tóxicos, pero sus efectos secundarios no deseados han aumentado con su poder y la difusión de su empleo. Cada 24 a 36 horas, de 50 a 80% de los adultos en los Estados Unidos y el Reino Unido ingiere un producto químico por prescripción médica. Algunos toman un medicamento equivocado, otros reciben parte de un lote envejecido o contaminado, y otros más una falsificación. Algunos ingieren varios medicamentos en combinaciones peligrosas. O bien reciben inyecciones con jeringas mal esterilizadas. Ciertos medicamentos forman hábito, otros son mutilantes y otros mutágenos, aunque quizás solo en combinación con colorantes de alimentos o insecticidas. En algunos pacientes, los antibióticos alteran la flora bacteriana normal e inducen una superinfección, permitiendo a organismos más resistentes proliferar e invadir al huésped. Otros medicamentos contribuyen a criar cepas de bacterias resistentes. Así, tipos sutiles de intoxicación se han difundido aún más rápidamente que la desconcertante variedad y ubicuidad de las panaceas. La cirugía innecesaria es un procedimiento habitual.
El tratamiento médico de enfermedades inexistentes produce con frecuencia cada vez mayor no enfermedades incapacitantes. El número de niños incapacitados en Massachusetts por el tratamiento de no enfermedades cardíacas supera al número de niños bajo tratamiento eficaz por cardiopatías reales. El dolor y la invalidez provocados por el médico han sido siempre parte del ejercicio profesional. La dureza, la negligencia y la cabal incompetencia de los profesionales son formas milenarias de su mal ejercicio. Con la transformación del médico de un artesano que ejerce una habilidad en individuos a quienes conoce personalmente, en un técnico que aplica normas científicas a toda clase de pacientes, el mal ejercicio profesional adquirió un rango anónimo, casi respetable. Lo que anteriormente se consideraba abuso de confianza y falta de moral puede ahora atribuirse racionalmente a la falla ocasional de equipo y operadores. En un hospital tecnológico complejo, la negligencia pasa a ser un error humano aleatorio, la actitud encallecida se convierte en desapego científico, y la incompetencia se transforma en falta de equipo especializado. La despersonalización del diagnóstico y la terapéutica hace que el ejercicio profesional impropio deje de ser un problema ético y se convierta en problema técnico. En 1971, se presentaron de 12.000 a 15.000 litigios por mal ejercicio profesional en los tribunales de Estados Unidos. Menos de la mitad de todos esos litigios se resolvieron antes de 18 meses, y más de 10% permanecieron no resueltos más de 6 años. Por cada $1 pagado por seguros contra mal ejercicio profesional, 16 a 20 centavos se destinaron a compensar a la víctima. El resto se pagó a los abogados y a los expertos médicos. En tales casos, los médicos solo son vulnerables al cargo de haber actuado contra el código médico, de la acción incompetente del tratamiento prescrito, o de negligencia culpable por codicia o pereza. El problema, empero, es que la mayor parte de los daños infligidos por el médico moderno no caben en ninguna de estas categorías. Ocurren en la práctica ordinaria de personas bien preparadas que han aprendido a someterse a los procedimientos y juicios profesionales en boga, aunque sepan, o puedan y deban saber, los daños que causan. El Departamento de Salud, Educación y Bienestar de Estados Unidos calcula que 7% de todos los pacientes sufren, mientras están hospitalizados, lesiones susceptibles de indemnización, aunque pocos de ellos hacen algo al respecto. Más aún, la frecuencia de accidentes reportados en los hospitales es mayor que en cualquier industria, excepto las minas y la construcción de edificios altos. Los accidentes son la causa principal de defunción entre los niños norteamericanos. En proporción al tiempo pasado allí, estos accidentes parecen ocurrir más a menudo en el hospital que en cualquier otro sitio. 1 de cada 50 niños internados en un hospital sufre un accidente que requiere tratamiento específico. Los hospitales universitarios son relativamente más patógenos o, para decirlo llanamente, producen más enfermedades. También se ha comprobado que 1 de cada 5 pacientes internados en un típico hospital para investigación adquiere una enfermedad iatrogénica, algunas veces trivial, que por lo común requiere un tratamiento especial y en un caso de cada 30 conduce a la muerte. La mitad de estos casos resulta de complicaciones del tratamiento medicamentoso. Sorprendentemente, 1 de cada 10 proviene de procedimientos de diagnóstico. Pese a las buenas intenciones y a la invocación de un servicio público, un oficial militar con una hoja de servicios similar habría sido depuesto del mando, y un restaurante o centro de diversiones sería clausurado por la policía. No es de extrañarse que la industria de la salud intente echar la culpa a la víctima del daño causado, ni que el prontuario de una empresa farmacéutica multinacional diga a sus lectores que la enfermedad iatrogénica tiene casi siempre un origen neurótico. Pacientes indefensos. Los efectos secundarios adversos debidos a los contactos técnicos con el sistema médico, aprobados, erróneos, aplicados con dureza, o contraindicados, representan apenas el primer plano de la medicina patógena. Tal iatrogénesis clínica incluye no solo el daño que los médicos infligen con la intención de curar al paciente o de explotarlo, sino también aquellos otros perjuicios que resultan de los intentos del médico por protegerse contra un posible juicio por mal ejercicio profesional. Actualmente dichos esfuerzos por evitar litigios y prosecuciones pueden causar mayor daño que cualquier otro estímulo iatrogénico. En un segundo plano,
La práctica de la medicina fomenta las dolencias reforzando a una sociedad enferma que anima a sus miembros a convertirse en consumidores de medicina curativa, preventiva, industrial y ambiental. Por una parte, los seres defectuosos sobreviven en números cada vez mayores y solo están en condiciones de vivir bajo la asistencia institucional, mientras, por otra parte, los síntomas certificados médicamente exceptúan a la gente del trabajo industrial y así la apartan de la lucha política por la transformación de la sociedad que la ha enfermado. El segundo plano de iatrogénesis se manifiesta en diversos síntomas de sobremedicalización social que equivalen a lo que he llamado la expropiación de la salud. Diseño a este efecto médico de segundo plano como iatrogénesis social, y habré de discutirlo en la segunda parte. En un tercer plano, las llamadas profesiones de la salud tienen un efecto aún más profundo, que culturalmente niega la salud en la medida en que destruyen el potencial de las personas para afrontar sus debilidades humanas, su vulnerabilidad y su singularidad en forma personal y autónoma. El paciente en las garras de la medicina contemporánea es solo un ejemplo de la humanidad atrapada en sus técnicas perniciosas. Esta iatrogénesis cultural, que discutiré en la tercera parte, es la definitiva repercusión contraproducente del progreso higiénico y consiste en la parálisis de las reacciones saludables ante el sufrimiento, la invalidez y la muerte. Se produce cuando la gente acepta la manipulación de la salud planeada a partir de un modelo mecánico, cuando se conspira con la intención de producir algo llamado mejor salud, como si fuera un artículo de consumo. Esto inevitablemente da por resultado el mantenimiento manipulado de la vida en altos niveles de enfermedad subletal. Este mal último del progreso médico debe distinguirse claramente de la iatrogénesis tanto clínica como social. Espero mostrar que, en cada uno de sus tres planos, la iatrogénesis ha llegado a ser médicamente irreversible, un rasgo inherente a la empresa médica. Los indeseables subproductos fisiológicos, sociales y psicológicos del progreso diagnóstico y terapéutico se han vuelto resistentes a los remedios médicos. Nuevos artefactos, procedimientos y formas de organización, concebidos como remedios para la iatrogénesis clínica y social, tienden ellos mismos a volverse agentes patógenos que contribuyen a la nueva epidemia. Las medidas técnicas y administrativas adoptadas en cualquier plano para evitar que el tratamiento dañe al paciente tienden a engendrar un segundo orden de iatrogénesis análogo a la destrucción progresiva generada por los procedimientos contaminantes usados como medidas contra la contaminación. A esta espiral autorreforzante de retroalimentación institucional negativa la designaré con su equivalente clásico griego y la llamaré némesis médica. Los griegos veían dioses en las fuerzas de la naturaleza. Para ellos Némesis representaba la venganza divina que caía sobre los mortales que usurpaban los privilegios que los dioses guardaban celosamente para sí mismos. Némesis era el castigo inevitable por los intentos de ser un héroe en lugar de un ser humano. Como la mayoría de los nombres griegos abstractos, Némesis adquirió la forma de una divinidad. Representaba la respuesta de la naturaleza a Ibris, la arrogancia del individuo que busca adquirir los atributos de un dios. Nuestra ibris higiénica contemporánea ha conducido al nuevo síndrome de némesis médica. Al utilizar el término griego deseo recalcar que el concepto correspondiente no encaja en el paradigma explicativo que actualmente ofrecen los burócratas, terapeutas e ideólogos para las crecientes deseconomías y desutilidades que ellos mismos han elaborado con una total falta de intuición y que tienden a llamar comportamiento contraintuitivo de los grandes sistemas. Al invocar mitos y dioses ancestrales pienso dejar claro que mi esquema de análisis de la actual descomposición de la medicina es ajeno a la lógica y a ethos industrialmente determinados. Pienso que la inversión de némesis solo puede surgir del hombre y no de otra fuente manipulada, heterónoma, la que dependería una vez más de la presunción de los expertos y de su mistificación consiguiente. Némesis médica es resistente a los remedios médicos. Solo puede invertirse cuando los legos recobran la voluntad de autoasistencia mutua a través del reconocimiento jurídico, político e institucional de ese derecho a atenderse, que impone límites al monopolio profesional de los médicos. En mi capítulo final propongo lineamientos para detener a némesis médica y algunos criterios para mantener la empresa médica dentro de límites saludables. No sugiero ninguna forma específica de asistencia a la salud o a los enfermos, ni propugno por ninguna nueva filosofía médica como tampoco recomiendo remedios para la técnica, la doctrina o la organización médica.
Sin embargo, propongo una visión alternativa al uso de la organización y de la tecnología médicas, junto con sus burocracias y sus ilusiones aliadas. 1. Erwin H. Ackerknecht, History and Geography of the Most Important Diseases, Hafner, Nueva York, 1965. 2. Odin W. Anderson y Monroe Lerner, Measuring Health Levels in the United States, 1900 a 1958, Health Information Foundation Research Series número 11, Foundation, Nueva York, 1960. Mark Lalonde, A New Perspective on the Health of Canadians, a Working Document, Gobierno de Canadá, Ottawa, abril de 1974. Este valeroso informe bilingüe franco-inglés presentado por el Secretario Federal de Salud de Canadá contiene una sección central policromada que muestra en una serie de gráficas los cambios registrados en la mortalidad en Canadá. 3. René Dubos, The Mirage of Health, Utopian Progress and Biological Change, Anchor Books, Nueva York, 1959, El espejismo de la salud, Utopías, Progreso y Cambio Social, FCE, México, 1975, fue el primero en exponer de manera notable la ilusión de producir mejor salud como una enfermedad peligrosa e infecciosa fomentada por los médicos. Thomas M. C. Keown y Gordon McLachlan, Combs, Medical History and Medical Care, A Symposium of Perspectives, Oxford University Press, Nueva York, 1971, presentan una introducción a la sociología del pseudoprogreso médico. John Powles, On the Limitations of Modern Medicine, en Science, Medicine and Man, Pergamon, Londres, 1973, volumen 1, pp. 1 a 30, da una selección crítica de la literatura reciente, en inglés, sobre el tema. Respecto a la situación en Estados Unidos, consúltese Rick Carlson, The End of Medicine, Wiley Interscience, Nueva York, 1975, su ensayo es un sumario de base empírica y naturaleza teórica. Para denunciar la medicina norteamericana él escogió variables respecto de las cuales tenía pruebas completas cuya naturaleza era tal que le permitía manejarlas. Jean-Claude Pollack, La Médecine du Capital, Maspero, París, 1970, una crítica de las tendencias políticas que buscan otorgar a la tecnología médica una influencia efectiva sobre la salud a través de la democratización de los productos médicos de consumo. El autor descubre que estos mismos productos son modelados por una estructura burguesa de clases, represiva y alienante. Para usar la medicina para la liberación política será necesario hallar en la enfermedad, aun cuando esté distorsionada por la intervención médica, una protesta contra el orden social existente. 4. Daniel Greenberg, The War on Cancer, Official Fiction and Hard Facts, Science and Government Report, Volumen 4, 1 grado de diciembre de 1974. Este informe bien documentado dirigido al Lego sustenta que las proclamas de la Sociedad Americana del Cáncer con respecto a que el cáncer es curable y que se han logrado progresos, recuerdan el optimismo sobre Vietnam antes del diluvio. 5. Dorland's Illustrated Medical Dictionary, 25ª, ed. Saunders, Filadelfia, 1974, Iatrogénico, Iatro Gr. Médico, Ienan Gr. Producir. Resultante de la actividad de los médicos. Originalmente aplicado a desórdenes inducidos en el paciente por autosugestión basada en el examen, la actitud o las explicaciones del médico, el término se aplica ahora a cualquier condición adversa presentada en el paciente como resultado del tratamiento por parte de un médico o cirujano. 6. Heinrich Sipperges, Utopien der Medizin. Geschichte und Kritik der ärztlichen Ideologie de 19. J.H. Müller, Salzburgo, 1966. Una útil guía a la literatura histórica es Richard M. Burg, A Historical Chronology of Tuberculosis, segunda, ed. Thomas, Springfield, Ill., 1955. 7. Para un análisis de los agentes y de las características que determinan la propagación epidémica de la actual información errónea de toda una comunidad científica, véase Derek J. de Soya Price, Little Science, Big Science, Columbia University Press, Nueva York, 1963. 8. Sobre la naturaleza clerical de la práctica médica, véase, Clericalisme de la Fonction Medicale. Medicine et Politique.
Le, sacerdoce medical. La relation thérapeutique. Psychanalyse et christianisme, Le Semeur, SUPL. 2. 1966 a 1967. 9J. N. Weisfeld. Das Problem des Swingsuchskranken in Drama und Roman, Deutscher Journalistenspiegel 3, 1927, pp. 579 a 582. Una guía a la tuberculosis como tema literario en el drama y la novela del siglo XIX. E. Epstein, Deilungenswingsucht in der Weltliteratur, Zeitschrift für Bücherfunde 5, 1913. 10 René y Jean Dubos, The White Plague, Tuberculosis. Man and Society, Little, Brown, Boston, 1953. Sobre los aspectos sociales, literarios y científicos de la tuberculosis en el siglo XIX, un análisis de su incidencia. 11 Charles E. Rosenberg, The Cholera Years, The United States in 1832, 1849, and 1866, University of Chicago Press, Chicago, 1962. La epidemia neoyorquina de 1832 fue un dilema moral del que se buscó liberación a través del ayuno y la oración. Al llegar la epidemia de 1866,